Vamos a tener la oportunidad hoy, una vez más, de abrir la Escritura. Queremos saludar a todos los que a esta hora, aquí en Los Ángeles, California, nos oyen a través de internet. Son las 8:07 de la noche en este sábado del año 2017. Saludamos a través de la radio, en algún lugar donde hay programa de radio, a través de estos videos, en un programa de televisión, donde quiera que la palabra pueda ser anunciada. Es una bendición llevar la Escritura a ustedes. En el Evangelio de Lucas quisiera tomar la oportunidad de poder escudriñar con ustedes, hermanos amados, y estudiar juntos en esta noche en el capítulo número 12. Y mañana le invitamos a las 10 de la mañana, que nuestra escuela dominical da inicio, y por la tarde de domingo, que es mañana, a las 6 de la tarde, una vez más, acá en esta congregación. En este capítulo 12 del Evangelio de Lucas, vamos a tener la oportunidad de leer una porción que en realidad ha sido muy poco enseñada o muy poco predicada, aunque probablemente pues otros, usted mismo tal vez ya la ha escudriñado u oído predicar, pero que atañe a algo que tiene que ver con algo que está relacionado con una explicación un poquito inusual para poder entenderlo. Hay muchos personajes que están descritos aquí, o personajes le vamos a llamar, o circunstancias o realidades que el Señor tuvo a bien enseñarnos y hacernos entender y comprender a través de la revelación que Él deseó compartir con los hombres, para que los que nos acercábamos a Él y los que tendríamos relación espiritual con Él, y la palabra habría de abrir nuestra mente, pudiéramos tener un claro entendimiento de las distintas áreas y de la realidad de lo que significa tener una verdad tan hermosa y tan bella, pero al mismo tiempo tan compleja y tan difícil a veces de comprender, del reflejo del Dios que comenzó a manifestarse en el Antiguo Testamento. Y si usted ha tenido la oportunidad de estudiar el Antiguo Testamento, o de leerlo y estudiarlo, por supuesto, usted se topa con una serie de historias, en su mayoría, ¿verdad? Hay mucha historia y libros históricos, pero el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, están entrelazados con un origen en el Génesis y con una realidad que abre la mente del lector, y si está tocado por el Espíritu, mucho más todavía su mente queda absorta al entender y al comprender el inicio de la raza humana y de las verdades que habla en su triste actitud hacia Dios, negativa, soberbia, apartándose de sus verdades y haciendo la relación con Dios bastante dificultosa. Se leen de juicio, se lee de esto, se lee de lo otro, y comienza uno a entender el esfuerzo de parte de Dios para redimir a la raza caída. Y luego se bifurca en una realidad que conocemos como
el libro del Éxodo, en donde se pone de manifiesto la manera en la que Dios determina rescatar, salvar, tener misericordia de la descendencia de Abraham y de Sara, y hacer que Isaac sea el objeto de su amor y de su gracia y de su cuidado. Lo hemos estado viendo en el Génesis. Y luego vemos cómo Dios encierra a esa descendencia, a esa verdad, y cuánto amó a Abraham y a Sara, de cómo se prodigó sobre Isaac, cómo Dios tuvo misericordia de darle también hijos a Isaac, y cómo la historia de Jacob y de Esaú, que ahí es donde vamos en el Génesis nosotros, se hace una verdad que lo lleva a los relatos del tremendo Moisés, que aparece en escena haciendo señales y prodigios y maravillas, Dios a través de él, para llevar al pueblo a través del desierto, y 40 años de desobediencia. Lo hace y los encierra en las realidades de la ley del Sinaí, o la ley mosaica. Y ahí el estudiante de la Biblia comienza a comprender, y comienza a través de relatos históricos que fueron antes en el Génesis, comienza a entender cómo Dios encerró ahora que se iba a llamar pueblo de Israel, y lo encerró en leyes, y lo encerró en ritos y en ceremonias, y lo llevó a que practicara sacrificios y que estuviese plagado de figuras y de enseñanzas que iban a reflejar al final del tiempo que él consideraba determinado una de las más grandes verdades que jamás el mundo habría de comprender antes del juicio final y antes de que se terminaran todas las cosas, que él traería a un Salvador, a un Señor. Y cuando uno empieza a entender eso y termina el Antiguo Testamento de estudiarlo y de leerlo, ya habiendo entendido el Nuevo, porque es bueno empezar a leer la Biblia leyendo el Nuevo Testamento, especialmente si usted es un creyente neotestamentario, para que usted pueda comprender las verdades de Cristo y entender las realidades de la iglesia y de las cartas apostólicas y pastorales y la doctrina del Señor y la enseñanza, para que luego usted pueda embelezarse en las verdades del Antiguo. Y entonces el creyente termina el Antiguo Testamento y llega a razonar y llega a entender, y este es el punto que quiero marcarle antes de leer los textos que quiero leer, que hay verdades en las enseñanzas de Jesucristo que son tan profundas que ni teniendo un profundo conocimiento del Antiguo Testamento se van a llegar a entender, sino que esas verdades tienen que entenderse por revelación misma de Dios a la vida que está leyendo en la época que le toque vivir, especialmente en el Nuevo Testamento, para que pueda entender qué es lo que el Señor quiso decir. Y este es uno de esos pasajes. Tanta vuelta que doy yo a las cosas para decir eso, sí, pero si no, no me entenderían. Tal vez ustedes muy inteligentes, por los que me van a oír van a ser gente que está empezando. Y este pasaje es así. Este pasaje yo quiero referírselo, quiero mostrárselo en un tiempo prudente por delante, porque quiero que usted vea cómo el Señor le hizo ver de una manera profunda a usted y a mí. Y aquí este pasaje es realmente profundo, es casi incomprensible si no se tiene una verdadera comprensión de lo que es vivir bajo la sangre de Cristo, en donde como gentiles
no tenemos ningún rito ni ninguna ceremonia que cumplir. No tenemos nada que hacer para decir que somos hijos de Dios porque tenemos una marca en el cuerpo ni nada por el estilo. Sino que hay una operación y hay una realidad y hay una verdad que usted y yo vamos a tener, y esto es una realidad extraordinaria. Usted lo va a leer conmigo. Usted va a tener que darse cuenta y va a tener que entender y va a tener que comprender que si a usted o a mí nos van a condenar en aquel día, nos van a condenar porque nosotros tuvimos testimonio antes de morir que aunque éramos cristianos, nuestra conciencia nos condenó porque morimos impenitentes, porque no pudimos arreglarnos con el Señor. Y eso es increíble, hermano. Por eso es de que es tan diferente el Antiguo del Nuevo Testamento. Por eso los judíos no pudieron comprender, no pudieron entender, e hicieron una revolución, e hicieron algo tan violento que si era necesario, cumplieron ellos esa parte, pero no la entendieron nunca, mataron al Hijo de Dios. Porque no pudieron entender cómo era que el Señor ahora traía a un riguroso Dios. Yo le he dicho a usted que en el principio de los primeros siglos de la iglesia, cuando se terminó la persecución y ya no perseguían a los cristianos y el Imperio Romano decidió tomar el cristianismo como una principal religión del imperio, aunque no se convirtieron ni tuvieron relación verdadera espiritual con el Señor, pero se metieron a eso por deducciones, por idea, porque el evangelio era una verdad tan extraordinaria teológicamente hablando. Ellos tenían disparates griegos, tenían tonterías filosóficas, religiones que no tenían sentido, adoraban a hombres de carne y hueso como a los romanos, como a los césares, creían divinos a seres que ellos mismos en la mente sabían que no eran divinos, pero no tenían otra cosa que pensar. Eran religiones babilónicas, eran religiones que venían de siglos tras siglos, de siglos, y era más fácil seguirlas continuando y meterlas dentro de su funcionamiento político para que las masas estuvieran satisfechas, porque últimamente, como eran muy inteligentes y llegaron a organizarse estos 4 imperios, entendieron y comprendieron que el hombre tenía un deseo innato de adorar a un ser superior, aunque fuera una vaca, que la creía santa. Y eso era porque el hombre había desprendidose de una realidad celestial, de una verdad divina, y no podía vivir sin adorar, no podía vivir sin creer en un creador, no podía vivir sin pensar que hubiera algo que valiera la pena eternamente. Le tenía miedo a la muerte, no sabía qué había, entonces les inventaron, les hicieron cuento, el diablo los engañó, se llegaron a pensar cosas tremendas hasta que vino la luz del evangelio bendita de Jesucristo. Démosle palmas al Señor, porque bendita sea la misericordia de Dios. Entonces ese Cristo glorioso habló estas palabras, hermano. Y estas palabras son tremendas. Yo quiero que usted las oiga conmigo. Capítulo 12 del Evangelio de Lucas, versículo 57 en adelante, aparece en la pantalla. Ya le pusimos hasta una ahí arriba, por si usted está más ciego o igual que yo, ya pueda usted verlo. Mucho lujo aquí con ustedes, hermanos. Bueno, verso 57. ¿Y por qué? ¿Qué cosa? Oigan. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Esto aquí requiere un
varias predicaciones, a ver cómo le hacemos para hacer esto aquí. De repente mañana en la mañana o en la no sé qué el Señor va a hacer, pero esto es muy importantísimo que usted lo entienda. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, por eso le digo que hay varios personajes y que aquí hay que pensar, ¿quién es? ¿Quién es el magistrado? ¿Quién es el adversario? Porque él no está hablando de cuando lo vayan a meter al bote por no pagar los taxes. Aquí no está hablando de que lo van a llevar a la cárcel, sino que está utilizando el Señor el sistema jurídico de su tiempo, que dicho sea de paso es el mismo que nosotros hoy, porque los romanos heredaron de los griegos la forma de gobernar y nosotros seguimos siendo gobernados por lo que los romanos determinaron y probaron por 2000 años que era correcto. Entonces aquí el Señor está utilizando el conocimiento de la gobernatura humana para hacerle entender al creyente, al Hijo de Dios, al que va a conocer la verdad, al que no va a tener leyes, no va a tener que guardar días, no va a tener que tener cuidado qué come, no va a tener que cuidado de si se baña o no se baña. Pero los baños esos espirituales, los otros hijos, báñense, hermano, bañémonos, por así decirlo. No va a tener cuidado de que si son las 6 de la tarde y ya se metió el sol. No va a tener cuidado de una fiesta que hay que celebrar de tantos días después de tal día. No va a tener que estar atento a los meses. No va a tener que estar atento si es el año este o es el año otro. ¿Por qué? Porque el Señor iba a poner en Cristo la salvación eterna por la fe. Por la fe. ¿Usted se imagina cuántos estuviéramos ya apedreados, muertos, si fuera por la ley aquí funcionando la movida? O cuántos mancos y cuántos ciegos o tuertos si todavía fuera ojo por ojo y diente por diente. ¿Ah? Por eso hoy en día, cuando uno se introdujo a las verdades que se viven en el mundo de aquellos que practican el Islam, uno se asusta porque se hizo mundial debido a esta situación, averiguar cómo es que en este siglo quieren mantenerse y las mujeres cómo se visten y las mujeres de qué manera tienen que cumplir y la forma en la que viven en lugares, cómo tienen que ir a la playa, si quieren ir a la playa, si quieren ir a un entretenimiento de algún deporte, si las niñas o los niños quieren hacer deporte, lo tienen que hacer, pero no pueden hacerlo normal. Entonces nosotros los occidentales que no sabíamos nada de eso, pero que ahora lo sabemos, y luego que empezamos a oír la manera absurda y extrema y de una manera tan violenta, inclusive aquí en los Estados Unidos le acabo de leer, hace un mes y medio agarraron a 1 o 2 doctores que eran los que practicaban la mutilación de las niñas y que les mutilaban el clítoris arrancándose de una manera horrorosa. Porque según la ley de ellos, cualquier gusto y placer era pecado y diabólico. Eso es una realidad. De la manera sanguinaria y absolutamente absurda en la interpretación del ojo por ojo y el diente por diente. Hemos visto cómo en los lugares islámicos llenan los estadios y ahí apedrean y matan
para que todo el pueblo se entere y sepa, 200, 300, 400, 500 apedreados, muertos ahí o amputados de alguna manera, para que aprendan a no robar. Entonces, nosotros entendemos cuando leemos la palabra y comprendemos el Evangelio, cómo es que el Señor detuvo esa realidad que Israel vivió de una manera íntima, personal, individual. Fueron ellos los que en el desierto, los que en la tierra prometida, y los que en todos los siglos de 500, 600 años de ley, doquiera que iban, estaban sujetos a eso. La circuncisión, todas las leyes que tenían las ciudades de refugio, la manera en que todo eso estaba funcionando, fue para ellos. Y fue como un ensayo, porque cuando Pablo enseña el Nuevo Testamento, dice que la ley y todo lo que ahí existió fue un ayo, o sea, como un trampolín, para que pudiéramos ver la grandeza de la gracia, la misericordia. Démosle palmas a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Cualquiera que estudia la palabra y entiende eso, agradece a Dios. No solo comprenderlo, sino saberlo en el alma. Pero aquí dice: ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Esto es extraordinariamente hermoso. Cuando vayáis o cuando vayas al magistrado con tu adversario, aquí estás, esto lo quiero decir, hermano. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, aquí está hablando de una circunstancia verdadera que va a suceder ahora que él va a morir en la cruz. Y no se tiene que, y esto no se está refiriendo cuando usted va al juez por no pagar los tickets. Y que a veces le dicen que si usted no tiene dinero, quiere irse a la cárcel unos 2 mesitos, queda limpio de una vez, no va a deber nada. O cuando usted mira a la gente en el freeway que están limpiando, usted sabe que tal vez ya estuvo usted ahí y ya sabe usted a qué se debe. No es esto lo que dice ahí. Pero ¿por qué utiliza el Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué utiliza la palabra de Dios, una enseñanza de leyes, para decir que nosotros tenemos que entender que lo mismo nos va a suceder desde que Jesucristo entre a nuestro corazón? Esto es fundamental, hermano, en la comprensión de dónde estamos viviendo. Por eso es que muchas personas no superan en el Evangelio, no se elevan, no entran en las realidades de Dios. No se dan cuenta que el abstenerse de algunas verdades los ha hecho retroceder en el Evangelio, y los ha hecho no disfrutar de la gloria, de la bendición, de la prosperidad, de la bendición genuina que Dios quiere darnos, hermano. Bueno, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Y aquí no está diciendo que usted le dé mordida. Aquí no está diciendo que usted le diga: mire, le doy 50 para no ir a pagar 500. No. No sea, oiga esto, hermano, por favor, que te arrastre al juez. Aquí está hablando de un juicio. Aquí está hablando al creyente, al cristiano, al que va a creer en él, que tiene que aprender cómo es que el Evangelio funciona delante de Dios. Cómo es que hoy tienes la oportunidad de que tu vida sea libre, de que tu vida sea absuelta. Que dice: no sea que te arrastre al juez y te entreguen al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. ¿De qué está hablando aquí?
Lo voy a leer de corrido. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí. Esto no es el infierno, hermano. Aquí no está hablando del juicio final. Aquí está hablando de un sistema jurídico espiritual. Eso está hablando ahí. Ponga el texto, hermana, por favor. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Y blanca es una moneda, por decirlo ahí, hasta el último penny. Hermano de mi corazón, yo quiero aprovechar el tiempo que todavía tengo por delante, porque quiero interesarlo en entender lo que aquí se está diciendo, porque por eso es que a veces nosotros no sabemos cómo salir del hoyo en el que estamos metidos. Y nosotros estamos viviendo una realidad espiritual que usted no puede eludir. El gran problema que usted tiene es de que usted sigue insistiendo en venir a la iglesia. Ya le dije que no venga. Usted es necio en seguir viniendo a la iglesia y siguiendo haciendo todo lo contrario que oye de aquí predicar, oyéndose de aquí sin darle valor y no tiene interés en ello. Y sin embargo, esa palabra que usted está oyendo y está comprendiendo, lo está diariamente juzgando. Usted tiene que entenderlo. Por eso es de que la Biblia dice: ojalá fueras frío, pero no tibio, porque lo mejor es ser caliente. Pero aunque no fueras un caliente hirviendo en el Señor espiritualmente con todo el fuego de Dios, sería mejor que de una vez te decidieras y te volvieras fuera, para que la palabra no te esté todos los días que se te predica condenando. Porque la actitud que tienes de tibio va a provocar que al final de todo el Señor te vomite de su boca. Entonces yo quiero que usted vea conmigo en esta noche, hermano amado que está aquí, por lo que vaya a durar unos cuantos sábados más aquí usted en la iglesia. Yo quiero motivarlo, me gozo en predicarle, me gozo en enseñar la palabra. Bendigo a Dios por la dicha que he tenido por años de llevar la palabra con toda mi alma y con todo mi corazón. Pero yo quiero que usted vea conmigo cómo este pasaje de la palabra es tan claro cuando se estudia a la luz de las realidades, por supuesto, del Nuevo Testamento y de la doctrina de la gracia y de la enseñanza de que la ley no tiene más participación con lo que tiene que ver el cristiano cuando cree en Cristo, que el bautizarse en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te hace absolutamente miembro de otra dispensación, miembro de otra clase de trato, miembro de otra clase de pacto
pacto, que eres parte del nuevo pacto y que el nuevo pacto es un nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y esta es mi sangre del nuevo pacto y este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Debes de entender y debes de saber y debes de comprender que estás en esa realidad de ese nuevo pacto cuando aceptas a Cristo como tu Salvador personal, y que no te van a condenar y que no vas a ser condenado por absolutamente nada de lo que tú crees que tienes que hacer, porque así te lo enseñaron de alguna manera extraña y rara, en guardar días, en guardar esto, en guardar lo otro, en hacer judaísmo, en volver a tus raíces, en toda esa amalgama de absolutamente absurdeces que no tienen nada que ver con la realidad de lo que es la muerte del Señor Jesús, su poder y su gloria de haber resucitado de los muertos y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y que haya entrado a la presencia del Padre con su propia sangre al lugar santísimo. Esa es una realidad gloriosa del Evangelio. Pero aquí viene el asunto. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona entra en ese pacto? Yo quiero que usted lo note aquí conmigo, porque mientras usted esté viviendo bajo esa realidad, usted va a estar continuamente expuesto y pasará muchos días de su vida y muchos meses y años de su vida en la cárcel. Muchos cristianos están en la cárcel constantemente. Muchos creyentes están en prisión, están pagando. Según este pasaje y según las realidades que se entienden en el Nuevo Testamento, Dios es un Dios justo. Le decía a usted al principio que en los primeros años del Evangelio, cuando ya no fue perseguido y cuando la palabra pudo ser estudiada y pudo ser enseñada y pudo tenerse el tiempo con libertad de estudiarla y con libertad de hacer libros y escritos y poder tener escuelas de enseñanza y cultos abiertos así en lugares públicos o en lugares privados, y en donde ya se era cristiano sin esconderse ni en una catacumba, ni en una casa, ni en algún lugar donde nadie te viera, sino donde ya podía el creyente ser libremente. Inclusive le ayudaba el gobierno para que a los creyentes para poner iglesias. Es más, el primero que quiso poner una iglesia y construir una iglesia fue una iglesia que se llamó San Pablo, que hoy es parte de la Capilla Sixtina todavía del Vaticano. Porque esa iglesia católica, apostólica y romana fue la que heredó las verdades del Evangelio, pero las corrompió y la llegó al extremo que las ha llevado. Pero estos hombres ya que empezaban y habían discusiones, decían, pero entonces ahora ya cualquiera puede ser cristiano, porque ahora ya no te persiguen. Entonces los que antes se volvieron medios raros y se escondían para decir que ellos no eran cristianos, ahora que ya todos eran cristianos salieron, yo también soy hermano. Entonces los hermanos que los persiguieron, que estuvieron en la cárcel, decían, no, estos no son hermanos, son falsos. Y había ese problema en los primeros años. Y también hubo esas discusiones teológicas, y entre las discusiones teológicas que existieron era que decían que no cabe duda que habían dos dioses, uno llamado Jehová de los ejércitos y otro llamado Jesús de Nazaret, porque el del Antiguo Testamento era un Dios de ira, era un Dios de juicio, pero que el Jesús del Nuevo Testamento era un Dios de misericordia y de gracia. Eran los primeros años. La teología de la palabra
Había que estudiarse, las cartas apostólicas no estaban juntas. En el año 200, en el año 300, en el año 350 se empezaron a reunir como los grandes sínodos. Los grandes hombres de Dios venían de todas las áreas de África, de Egipto, del Asia, los mismos europeos, romanos y otros lugares, hermanos, donde el evangelio había empezado a crecer desde los días de Pablo. Ya tenían libertad para hacer sínodos o para hacer convenciones, y ahí se juntaban los grandes predicadores, los grandes maestros de la palabra, y llegaban otros hermanos que acababan de convertirse, pero que eran genios teólogos en su filosofía humana, y empezaron esos grandes relajos y problemas, y llegó el momento en el que se tuvo que establecer que se necesitaban una escritura, así como el Antiguo Testamento se necesitaba una escritura nuevo testamentaria, y así fue como se hizo el Nuevo Testamento. En esa realidad, ahora nosotros que han pasado 2000 años, ahora que tenemos una comprensión amplia del evangelio, que han pasado 2000 años donde se ha depurado todas las herejías, en donde ya hasta la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ya está totalmente declarada como una iglesia idólatra, como una iglesia contraria a la Biblia, contraria a la palabra, una iglesia en donde el evangelio no se predica, en donde no hay Espíritu Santo, en donde no hay salvación y no hay absolutamente ningún vínculo con Dios, sino que se ha podrido, se ha totalmente corrompido, desde sus prelados hasta toda la gente. Hermano amado, puede estar consciente de que ahí no hay verdad de Dios, que es una realidad histórica la que representa, que es una verdad. Hasta dicen que ellos son los papas y que el primer papa fue Pedro, lo cual es mentira, pero hasta eso lo han aprovechado. Han tenido, ellos tienen los libros más antiguos, tienen en la librería del Vaticano, tienen tesoros, tienen cosas tremendas. Han llegado al extremo de cambiar fechas y lugares para engañar en la historia, para no parecer ellos los culpables de matanzas y asesinatos de ciudades, de pueblos también, porque sus papas eran algunos de ellos no solo herejes, sino locos psicópatas. Esa es una verdad. No estoy diciendo nada que no esté en el internet, pero ahora que estamos en esta época y nosotros tenemos la dicha de que el evangelio explotó hace 500 años, de que hay una separación bendita, que tenemos un lugar donde podemos adorar en espíritu y en verdad, donde podemos alabarlo, glorificarlo, exaltarlo, llevarnos la palabra a nuestra casa, estudiarla mañana, tarde y noche. Bendita sea la misericordia de Dios, que podemos. Tenemos la gracia y la misericordia de poder estudiar la Escritura. Perfectos no somos, ni lo seremos nunca, pero sí podemos nosotros ser gente que entre todo su anhelo y todo su deseo está buscando siempre la verdad, y que tiene esa verdad en el alma como un principio espiritual, y que va cada día procurando en medio de su vida, en medio de su existencia, en medio de la realidad de que no hay eclesiásticos que puedan sernos los maestros de nosotros, sino que nosotros sabemos de que el Espíritu nos guía a toda verdad. Ahora que sabemos y entendemos que el congregarse y el buscar la presencia de Dios es algo personal, es algo, un deseo individual, que cuando el Espíritu Santo convence y redarguye de pecado y la palabra te es predicada y el evangelio te es anunciado y el Señor te toca por misterio, aceptas a Cristo como tu Salvador personal y entras en una relación con Dios. Entonces, en ese sentido, el Señor está abriendo en este momento, aquí en este pasaje, una verdad que queda desplayada en el Nuevo Testamento y en las epístolas, pero que la coloca de una manera tan extraordinariamente profunda, que está hablando de lo que significaría vivir guiados por Dios dentro del alma y del corazón. Eso es lo que está diciendo aquí. Esto quiere decir que el Señor está poniendo un ejemplo,
y está profundizando y está metiéndose en lo profundo de la palabra, se está metiendo en lo profundo de su conocimiento. Está llegándole a aquellos que verdaderamente aman al Señor durante todos los siglos que habrían de existir, que se arrepentirían de sus pecados, que se cansarían de la burda religión, que se cansarían de ser hipócritas, que se cansarían de ser mentirosos, que se cansarían de mantener una postura hipócrita y verdaderamente anhelarían y desearían arreglar sus vidas, componer sus vidas para que verdaderamente, creyendo que el Señor Dios existe y que vive y que por eso lo buscan, porque saben y creen que existe, porque ese versículo de la Biblia es tremendo, porque es necesario que el que busca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Usted se puede imaginar qué sinceridad significa eso? Entonces, ¿quién es el verdadero juez de tu vida? Esa es la máxima que hay aquí. Con estos principios espirituales y con estas realidades espirituales, fue como los padres de la Reforma deshicieron al Vaticano. Fueron ellos los que expusieron las mentiras de la Iglesia Católica, que enseñaba Eucaristía y enseñaba religiosidad antes que el Espíritu Santo, que enseñaba que un hombre podía perdonar pecados, que un hombre podía absolver a otro de pecado, y hasta el día de hoy lo practican engañando a la pobre gente que con sinceridad cree que Cristo está dentro de esos lugares y diciéndole que los absuelven, y que ahora con 3 Marías y con 3 Padres Nuestros, engañando que su marido o su hijo o su mujer se fueron a un lugar en donde a través de cuánta misa que le cobran, lo van a sacar de ahí para pasarlo al cielo. Esa es una tristeza hoy en día. Pareciera increíble, pero esa doctrina hoy la sostienen y es una mentira y es una absurdez y es absolutamente fuera de la palabra. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Alabado sea el nombre de Jesucristo entre Dios y el hombre. Jesucristo, hombre. Y está escrito que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Démosle palmas al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Esta es una realidad que está aquí. Es para hacer vigilia y predicar toda la noche, pero ustedes y ya tienen hambre y quieren ir a dormir. Estamos fregados nosotros de aquí, pobres nosotros, hermano. Y ustedes vienen hoy, pero no vienen mañana, ni pasado, ni hasta el otro sábado. Pero queremos ir al cielo. Y no queremos esforzarnos, y no queremos batallar, y no queremos pelear. Y es increíble. Hermanos de mi alma, angosta es la puerta. Angosta es la puerta. Angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. Angosto es el camino que lleva a la vida eterna, hermanos amados. Jesús dijo: procurad entrar por la puerta estrecha, procurad entrar por la puerta estrecha. Ya va a tener tiempo para descansar, hermano, en la tumba. Esforcémonos ahorita. Peleemos ahorita, luchemos ahorita. El Señor está con nosotros. El Señor quiere darnos victoria. Oh, hermano, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Aleluya,
Hoy no hay nadie que te pueda decir si estás bien o mal con Dios. Hoy no existe eso. Hoy no hay una regla que te puedas tú ir y decir, mire, ¿qué dice aquí? O aquí está, mire, aquí usted no hizo eso, se fundió. No, esa época se fue. Ni siquiera tienes que usar vestido especial, ni nada de eso. No tienes que traer ciertas vestiduras por dentro y cuidarte de esto y que no puedes caminar el sábado. Imagínese, hoy sábado usted estaría aquí, tendría que esperarlo para apedrearlo yo nada más. Estaba oyendo a un judío que dice que ahora, y lo peor es que se dicen cristianos que guardan el sábado, que ellos viven en Israel, se fueron para Israel allá. Entonces dice que ellos, como descubrieron que en la ley no se podía caminar no sé cuánto tiempo, entonces usted que quiere guardar el sábado cristianos, ponen un alambre que sale de su casa. Y ponen un alambre así y lo procuran hacer así, y entonces hasta ahí, donde llega el alambre, saben que hasta ahí pueden caminar. Entonces el otro hermano que está cerca saca su alambre por ahí. Entonces ya pueden pasarle sin no sentir, sin violar el sábado, ya pueden caminar hasta ahí y darle algo, porque él también está dentro del alambre de él. Y lo enseñan diciendo que eso es lo que Jesús dijo que se hiciera. Yo me asombré oyéndolos. Me quedé atónito y dije yo, hacía años que ya no los oía, hermano, pero años, porque yo entendí eso hace muchísimos años y aprendí la verdad de la palabra hace muchos años, y cuando ellos comenzaban, ahora son miles y miles. Usted los ve y usted piensa que son judíos y son gentiles. Usan la barba, los pastores y todo, y entran a sus cultos y tienen todas las cosas de las sinagogas y todo. Y cuando está predicando el pastor y se mueve así, hay una no sé qué ahí detrás, que ellos saben que la ley no sé qué, y va pasando así, y bendita sea cuando y sigue predicando. Y se ve por aquí, y de ahí va por acá, y va a pasar otra vez, y bendito sea, parece que fuera la Virgen la que tiene ahí. A mí me encanta burlarme de ellos porque no han entendido el valor de la sangre de Jesucristo. El valor de la sangre de Jesucristo. Por eso es de que no han leído a Pablo, o no lo quieren leer, o no lo han querido entender, o se cansaron de tener un evangelio burdo y vacío y se inventaron un evangelio distinto, mezclándolo con ley según los Gálatas. Porque eso fue lo que Pablo le dijo. Si ustedes nacieron en la gracia por un poder glorioso y recibieron el Espíritu Santo sin guardar un mandamiento, ¿cómo es que ahora creen ustedes que tienen que perfeccionarse por un mandamiento que no era necesario para recibir lo más grande que existe, que es el Espíritu Santo? Oh, hermanos, es increíble. Entonces, aquí el Señor, yo tengo que terminar esta noche, el otro sábado seguimos. El otro sábado lo invito a que traiga a un amigo, tal vez su esposa o su esposo, tráigalo. Y dígale, el pastor te invitó para ir el sábado. No se vaya a quedar usted y la va a mandar a él. Va a parar igual. El otro sábado hablamos qué significa juzgarnos por nosotros mismos. Parece que la Iglesia Católica está destruida en esto. Aquí no se necesita que un papa te diga que ahora tienes que hacer esto y esto y esto, o un sacerdote que te va a decir cuántos Padres Nuestros y cuántas Aves Marías, y que tienes que ir, y en Latinoamérica, en donde hay problemas todavía de idiosincrasia más grande, allá te dice que tienes que irte de rodillas a ver a Betancur, a la Antigua, y que tienes que irte en romería para ir a ver al Cristo Negro, a Esquipulas,
Oh, hermanos, qué tristeza. Aquí dice que tú te puedes juzgar a ti mismo. Y ahí es donde estamos fritos, hermano. Porque tú mismo sabes que hiciste mal, pero no quisiste arreglarte y por eso estás en la cárcel. ¡Oh, Dios! Ahí vas a ver quién es el alguacil. Y dice ahí: arréglate con tu adversario. El adversario ahí no es el diablo, porque ¿cómo te van a mandar a arreglarte con el diablo? Ese adversario es algo interno, que es el que te está condenando porque te dijo que eso no se hace y lo hiciste. Y ahora lo más tremendo es que no sabes que tu vida espiritual va contraria a tu vida religiosa y a tu vida farisaica, y tú vas a la iglesia, pero tu alma va camino a donde está el juez que te va a condenar. Oh, eso es así, hermano. Eso es así. Esta noche se lo quiero decir con toda mi alma. Necesitamos entender el Evangelio y comprender que no estamos viviendo delante de los hombres. El Evangelio no lo vivimos delante de los hombres. Por eso da un poquito de pena cuando la gente no se sonríe, sino que está así. Me da pena a mí. Sonrías, hermano, sonrías. Sonrías. Hay gente que está así. No, está molesta con todo lo que le pasa, porque no le salieron las cosas como él quería. Pero está en el culto porque tiene que ir. Y peor, si tiene privilegio y lo están trabando, que si no llega no puede servir. Entonces ese va peor, ese va peor. Entonces él no entiende que no puede ir en contra de su conciencia. Es difícil eso. Hay gente que se pasa juzgando a otras personas. Y siempre el que tiene la culpa y el más lata es el pastor. Yo no sé por qué nosotros, es una cosa increíble eso. Y el pastor es el que si se pudiera prenderle fuego, ya, yo llevo la gasolina y mi mujer lleva los fósforos. ¿Por qué? Porque no puedes prosperar y no puedes bendecir y no puedes glorificar. Usted sabe cuando agarraron a, ¿cómo se llamaba el que estaba del lingote de oro? Acán. Cuando Josué, que iba a pelear había peleado contra Jericó, que era una ciudad murallada, y la había derrotado, y luego le tocaba a Ariel, y entonces dijo Ariel: es la mitad y no tiene ni muralla, con la mitad que vayamos, no se preocupen, y pungún, los reventaron. Entonces salió llorando, él dijo: Señor. Entonces le dijo la voz del cielo, le dijo: ¿hay pecado en Israel? Le dijo: si lo único que a ustedes los va a reventar, le dijo Dios, desobedezcan. Pónmelos por tribu, pónmelos por casa, pónmelos por la ciudad. Y usted se puede imaginar, hermano, y saca el Urim y el Tumim, le dijo. Qué belleza. Y entonces le dijo: sepárame a tal tribu, y le hablaba, hasta que llegaron a la casa de Acán. Y lo primero que le preguntó Josué cuando se acercó a él no fue qué hiciste ni nada, sino que le dijo: da gloria a Dios. ¿Cómo podía? Si él sabía que él era el culpable de la desgracia de su familia, de él, pero nunca se imaginó que de todos los inocentes de Israel también él era el culpable. Entonces, hermano de mi corazón, Dios nos ayude
poder entender esta verdad. Y el próximo sábado le di atracciones hoy, ojalá que venga. Póngase de pie en esta noche. Hermanos músicos, por favor, si son tan amables. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. No se salga, por favor, permítame orar por usted. Le voy a agradecer con toda mi alma que usted me ayude en los últimos minutos. Si usted tiene alguna necesidad, algún problema, que quisiera que oráramos por usted, yo le invito a venir aquí al frente con todo mi corazón. Va a ser un gusto. Si quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador, si quiere reconciliar con el Señor, esta es una buena oportunidad para que usted lo haga ahí en su lugar donde está. Ahí. O si quiere venir al frente para orar y venir delante del Señor con nosotros, lo hacemos. Aleluya. He llegado a este lugar, dice ese canto, y vamos a cantarlo con todo nuestro corazón. Aleluya. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú, porque solo tú, porque solo tú sabes consolar. Una vez más, hermano, he llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. He llegado a este lugar, aleluya, sí Señor, con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú, porque solo tú, porque solo tú sabes consolar. Aleluya. Levante sus manos al Señor. Levante su corazón en esta noche, porque la palabra aproxima tu alma y tu espíritu. Estás en la gracia, pero estás dentro del nuevo pacto. Hay responsabilidades espirituales que tienen que nacer de ti, que tienen que salir de ti. Verdades extraordinarias que tú tienes que comprender, hermano. Que el Espíritu Santo mora en ti para hacer de ti una criatura obediente. Para que vayas poco a poco, pero superándote cada día, no deteniéndote en lo mismo. Que el Espíritu Santo extiende su misericordia, pero que no puede permitir que en ti no haya progreso, ni haya, hermano amado, un desarrollo.
Por eso esta palabra, como estos versículos, nos muestra, nos enseña que hay, lo vamos a ver el otro sábado, hay un detener, hay un no funcionar cuando no hay esa relación de activación espiritual en ti, que tú eres el propio juez de tu vida, que lo hizo porque así está establecido en esta nueva era que Él iba a llamar la salvación para los gentiles. Abre tu corazón, hermano. Abre tu corazón en esta noche y permite que el Señor con toda libertad venga sobre ti y comiences a entender las cosas y comprenderás por qué te has detenido y por qué se han detenido bendiciones y por qué no hay ese activar de Dios, porque algo sucedió. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo traigo estas almas delante de ti, Padre. Tu palabra es real, tu palabra es verdadera. La manera en la que nos hablas, la manera en la que nos enseñas la Escritura, la manera en la que hablaste, Señor, nos hiciste ver que hay un proceso que tenemos que entender en la profundidad de tu doctrina y de tus palabras para que podamos prosperar y seamos bendiciones y seamos bendecidos en este reino espiritual de tu Hijo, el reino de Dios, dice tu palabra. Señor, extiende tu mano en el que se arrepiente, Señor, y reconcilia, el que acepta su culpa y pide perdón por primera vez y se convierte a tu Hijo. Señor, recibiendo a tu Hijo, pidiéndote perdón, entra a su vida, rescátalo, Señor, salva a esas almas, abre su entendimiento, abre su corazón, Señor, que el poder del Evangelio venga sobre esas vidas, que haya una restauración desde este día. Señor, extiende tu mano, que haya una obediencia en nosotros, que haya una comprensión de lo que tú verdaderamente hoy nos estás pidiendo, Señor, en lo más íntimo de nuestra vida diaria. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, gracias por tus verdades. Extiende tu mano en el nombre de Jesucristo. Llévanos, Señor, al despedirnos de este lugar con bendición, que podamos llegar a casa con victoria. Vuelve mañana, Señor, a traernos, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén.